Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenas vibras. Para los nuevos suscriptores, un saludo enorme y una cálida bienvenida. Y para los veteranos, siempre es un placer contar con su compañía. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el fascinante mundo de las noticias de las celebridades. Y como ya saben, cuando hablamos de celebridades, el drama turco es el rey. Prepárense porque vamos a profundizar en una historia que ha estado en boca de todos, y que tiene que ver con una de las parejas más queridas y emblemáticas del universo televisivo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle la situación actual de estos dos talentosos actores, cuya historia de amor traspasó la pantalla y nos mantuvo a todos cautivados. ¿Recuerdan Love is in the air? Una serie que nos robó el corazón. La química entre Kerem y Hande era innegable, una chispa que se sentía en cada escena, y que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su romance fuera de la pantalla llegara a su fin, la conexión que compartieron, la huella que dejaron en el corazón de sus fans, sigue siendo un tema de conversación constante, un foco de interés que no se desvanece. Pero hoy, no nos vamos a conformar con recordar el pasado. Hoy, vamos a ir más allá. Hoy, vamos a sumergirnos en una revelación que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, las palabras de Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El actor, conocido por su carisma, su sinceridad y su forma de ser, ha hecho unas declaraciones que han encendido la mecha de la curiosidad y que nos invitan a reflexionar sobre el amor, el respeto y la importancia de las relaciones humanas. Pero antes de entrar en materia, antes de desvelarles todos los detalles de esta bomba informativa, quiero pedirles un favor. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque créanme, siempre hay chismes jugosos, novedades interesantes y análisis profundos que compartir. Y este canal está hecho para ustedes. Así que suscríbanse, dejen su like si les gusta este tipo de contenido, y comenten qué opinan. Su interacción es muy importante para mí. Así que suscríbanse, denle al like y prepárense para descubrir todos los secretos. La historia comienza con una reciente entrevista de Kerem Bürsin. El actor, siempre dispuesto a compartir detalles de su vida personal, a mostrarse tal y como es, sin máscaras ni artificios, se sentó a conversar con los medios. Y como era de esperar, el tema de Hande Erçel surgió de manera inevitable. Los periodistas, conocedores del interés que despierta la expareja, no dudaron en formular preguntas sobre su relación actual, sobre si aún mantenían contacto y sobre todo, sobre cómo se sentía Kerem al respecto, después de que su romance terminara. Y fue aquí donde la cosa se puso realmente interesante. En lugar de esquivar la pregunta, de dar una respuesta evasiva o genérica, Kerem optó por ser directo, por ser honesto, por mostrarse tal y como es. Y lo que dijo sinceramente nadie lo esperaba. Kerem, sin dudarlo, reveló que aún siente cariño y respeto por Hande. Sí, lo escucharon bien. No se trata solo de una relación profesional o cordial. No es solo un todo bien, nos llevamos bien. Parece que la conexión que compartieron fue algo muy especial para ambos, algo que dejó una huella imborrable en sus corazones, y aunque ya no estén juntos sentimentalmente, el vínculo que crearon, la huella que dejaron en sus vidas, perdura. Pero la cosa no se quedó ahí. Kerem, con la madurez que lo caracteriza, añadió algo que me dejó pensando, algo que resonó en mi interior: Hande siempre será una persona muy importante para mí. Aprendimos mucho juntos, crecimos juntos, y eso no se olvida de la noche a la mañana. ¿No es eso conmovedor? En un mundo donde las rupturas a menudo terminan en amargura, en rencor, en juicios y reproches, es refrescante, es inspirador, escuchar a alguien hablar con tanta madurez, con tanto respeto sobre una relación pasada. Kerem demostró que es posible mantener una conexión positiva con una expareja, especialmente cuando hubo amor, complicidad y momentos inolvidables de por medio. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que van a volver? Obviamente no. No hay indicios de que esto vaya a suceder. Pero sí sugiere que la puerta a una amistad, a una relación basada en el respeto mutuo y en el cariño, sigue abierta. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Eso nos demuestra que a veces el amor puede transformarse, puede mutar,
pero no necesariamente desaparecer. Que el cariño, el respeto y la admiración pueden perdurar, incluso después de que la historia de amor haya terminado. Además, Kerem aprovechó la entrevista para destacar el talento, la dedicación y la profesionalidad de Hande a su trabajo. Habló de su pasión por la actuación, de su perseverancia, de su capacidad para crecer y superarse día a día. Habló de cómo, a pesar de la fama, de la presión mediática, de los desafíos que conlleva la vida en el ojo público, Hande siempre se ha mantenido fiel a sí misma, a sus valores, a su esencia. Y eso, viniendo de alguien que la conoce tan bien, es un reconocimiento muy valioso. Este tipo de declaraciones, viniendo de una figura tan importante como Kerem Bürsin, tienen un impacto significativo. Primero, porque desmiente cualquier rumor de mala relación entre ambos. Sabemos que en el mundo del espectáculo es muy fácil que se creen especulaciones, que se inventen historias, que se distorsionen las palabras. Pero las declaraciones de Kerem, con su sinceridad y su honestidad, ponen fin a cualquier rumor de enemistad o de mal rollo. Segundo, porque envía un mensaje positivo a sus fans y a la sociedad en general, sobre cómo manejar las rupturas amorosas. Nos demuestra que es posible cerrar un ciclo sin dramas, sin odios, sin rencores. Que es posible recordar el pasado con cariño y respeto. Y tercero, porque demuestra la madurez, la integridad y la nobleza de Kerem como persona. Su forma de ser, su manera de afrontar la vida, nos inspiran a todos. Pero como siempre en este mundillo de las celebridades, hay más cosas que analizar. ¿Cómo ha reaccionado Hande ante estas declaraciones? Bueno, por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública. Es comprensible. La situación es delicada, y es probable que Hande prefiera mantener silencio, o que espere el momento adecuado para pronunciarse. Pero como es lógico, sus fans y los medios de comunicación están muy atentos a cualquier movimiento suyo. Están esperando con ansias cualquier señal, cualquier gesto, cualquier palabra que pueda dar pistas sobre sus sentimientos. Es probable que Hande se sienta halagada y conmovida por las palabras de Kerem. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos alguna respuesta por su parte. Y no olvidemos un detalle importante, la vida de ambos ha seguido adelante. Kerem está enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y conquistando cada vez más fans alrededor del mundo. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Hande, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos, y su éxito sigue creciendo. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama. Ambos están felices cada uno por su lado, y eso es lo más importante. Están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales, en su crecimiento individual. Y eso es lo que realmente importa. Pero volviendo a la revelación de Kerem, hay algo más que me gustaría destacar, algo que considero fundamental. Este tipo de gestos, esta muestra de afecto y respeto, es algo que no es muy común en el mundo del espectáculo. Por lo general, las rupturas sentimentales suelen ser noticia por sus dramas, sus peleas, sus infidelidades o por las nuevas conquistas. Los medios de comunicación suelen centrarse en los aspectos negativos de las relaciones, en los conflictos, en la polémica. Pero Kerem, con sus palabras, nos ha dado una lección de madurez, de respeto y de cómo es posible mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida. Nos ha demostrado que es posible cerrar un capítulo sin necesidad de romper el libro. Además, este tipo de declaraciones refuerzan la imagen de Kerem como un hombre sensible, de buen corazón, de una persona que valora las relaciones humanas, que respeta el pasado y que mira hacia el futuro con optimismo y esperanza. Su sinceridad, su naturalidad, su forma de ser, son cosas que sus fans valoran mucho. Y por supuesto también alimentan la leyenda de su romance con Hande, ese romance que nos hizo soñar a todos, ese romance que nos demostró que el amor a primera vista existe, y que la magia puede ocurrir, incluso en el set de una serie de televisión. Por otro lado, la entrevista también sirve para recordarnos que, detrás de la fama y del brillo, hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Personas que sufren, que aman, que se equivocan, y que, como todos nosotros, intentan ser felices. Personas que, a pesar de la fama y del reconocimiento, tienen sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propias preocupaciones. Y en el caso de Kerem y Hande, su historia, aunque ya no sea de pareja, nos ha demostrado que el amor, el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso después de que la relación haya terminado.
Nos han demostrado que es posible transformar el amor romántico en otro tipo de amor, en una amistad, en una complicidad, en un respeto mutuo que perdura en el tiempo. Y por último, quiero añadir un pequeño detalle que creo que es relevante. Con la reciente declaración de Kerem, y el revuelo que ha causado, muchos fans han empezado a especular sobre el futuro de ambos. ¿Se encontrarán en algún evento? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Mantendrán una amistad en el futuro? ¿Podría surgir algo más? Todo esto, por supuesto, es pura especulación. Pero demuestra el interés que sigue generando su historia, la conexión que aún existe entre ellos, y la esperanza que muchos tienen de que, a pesar de todo, el amor pueda resurgir. En definitiva, la revelación de Kerem Bürsin es algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Nos ha demostrado que es posible mantener una relación positiva con una expareja, y que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de que la relación haya terminado. Nos ha dado una lección de madurez, de respeto y de cómo es posible cerrar un ciclo sin dramas, sin rencores y sin amargura. Nos ha recordado que a veces lo importante no es el final, sino el camino recorrido, los momentos compartidos, los recuerdos que quedan grabados en el corazón. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de esta declaración. ¿Qué podría significar para el futuro de Kerem y Hande? ¿Podría abrir la puerta a una reconciliación? Es poco probable. Pero sí podría significar que ambos en un futuro puedan mantener una amistad, una relación cordial, basada en el respeto y en el cariño mutuo. Podrían coincidir en eventos, en proyectos profesionales, y demostrar al mundo que es posible mantener una relación positiva, incluso después de haber compartido una historia de amor. Otra implicación es que esta declaración podría ayudar a normalizar las rupturas sentimentales. En una sociedad donde las relaciones amorosas a menudo terminan en dramas y polémicas, la actitud de Kerem es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que es posible cerrar un ciclo sin necesidad de destruir todo lo construido. Nos enseña que es posible recordar el pasado con cariño y respeto, sin necesidad de sentir amargura o rencor. Además, la declaración de Kerem también refuerza la imagen de ambos actores, como personas maduras, sensatas y respetuosas. Kerem, una vez más, demuestra su carisma, su sinceridad y su honestidad. Y Hande, aunque no haya hecho declaraciones públicas, seguramente se sentirá halagada y conmovida por las palabras de su expareja. Pero, ¿qué opinan los fans? Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de comentarios, de mensajes de apoyo y de muestras de cariño hacia Kerem y Hande. Los fans han expresado su admiración por la madurez de Kerem y han manifestado su deseo de que ambos actores sean felices. Algunos incluso han manifestado su esperanza de que en un futuro puedan volver a estar juntos. Pero más allá de las especulaciones y de los deseos de los fans, lo importante es que tanto Kerem como Hande estén bien, estén felices y puedan seguir adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus proyectos personales. Lo importante es que ambos puedan seguir disfrutando de su éxito y que puedan seguir siendo un ejemplo a seguir para sus fans. Y no podemos olvidar que la vida de ambos ha seguido adelante. Kerem está enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y conquistando cada vez más fans alrededor del mundo. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Ha participado en series y películas y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Además, ha participado en campañas publicitarias y ha sido imagen de importantes marcas. Hande, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y su éxito sigue creciendo. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama. Ha participado en series y películas y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Además, ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en campañas publicitarias. Ambos han demostrado ser personas perseverantes, luchadoras y comprometidas con su trabajo. Han demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que la actitud de Kerem es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que es posible cerrar un ciclo sin dramas, sin rencores y sin amargura. Nos enseña que el amor, el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso después de que la relación haya terminado. También creo que la declaración de Kerem es un acto de valentía.
En un mundo donde las relaciones amorosas a menudo terminan en conflictos y polémicas, es admirable que un actor de su talla exprese públicamente sus sentimientos y demuestre su respeto y cariño hacia su expareja. Y por último quiero destacar la importancia de recordar el pasado con cariño y respeto. Todos tenemos relaciones que han sido importantes en nuestras vidas. Y es importante recordar esos momentos con cariño y valorar lo que aprendimos de esas relaciones. Y ahora, volviendo al tema principal, la entrevista. A.D. Kerem Bürsin ha generado una gran expectación y ha abierto un debate sobre el amor, el respeto y las relaciones en el mundo del espectáculo. Sus palabras han resonado en el corazón de sus fans y han puesto de manifiesto su madurez y su integridad. Para finalizar, quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, las noticias, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Por eso es importante tomar las noticias con cautela y no dejarse llevar por los chismes y las especulaciones. Es fundamental recordar que detrás de la fama y del brillo, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Personas que, como todos nosotros, tienen sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la revelación de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, desmenuzando cada detalle y reflexionando sobre su impacto. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al prepararlo. Si les ha gustado este contenido, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que es posible mantener una buena relación con una expareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque, créanme, siempre hay mucho que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.